Hola chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de estas cápsulas que estamos haciendo para que la gente se informe sobre este plebiscito del 25 de octubre que tenemos ya prontamente. Quedan poquitos días para poder difundir, para poder hacer que las personas conozcan un poco de todo. Hemos estado hablando de distintas áreas: salud pública, educación, primera infancia, inclusión, diversidad sexual, educación sexual y por supuesto no podíamos dejar de lado un poco de historia, ¿cierto? Un poco conocer cómo se ha ido formando la actual Constitución, cómo se formó, cuándo se hizo. Hay gente que sabe cosas más que nada pinceladas, y contar cómo va a ser esta nueva Constitución. Para eso tenemos a dos grandes, dos profes. ¿Cómo no íbamos a tener profes de historia acá? Así que quiero darle la bienvenida a mi querido Yerko Bruno Cepeda, profesor de Historia de La Serena, titulado de la ULS, y quien participa en la Asamblea Autoconvocada del Milagro. Saluda a vos, Yerko. Saluda ahí para que te vean, sepan que eres tú. Hace las señas, sí. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, tanto como grande no, pero vamos a tratar de aportar en lo que podamos a la discusión y a que la gente también se informe un poco más de lo que se viene ahora como hito importante en relación al plebiscito del 25. ¿Ya? Súper. Oye, y en segundo lugar, o en primero, no sabemos quién es más capo acá. Hay una competencia acá entre ellos. Sebastián Órdenes Reyes, profesor también de Historia de la UPP, magíster en Educación de la UCEN, a cargo del proyecto de Historia Activa. Oye, ahí está pasando Historia Activa, muy bueno para que nos sigan también, chiquillos. Y colaborador de la Asamblea El Milagro. Bienvenido, mi querido Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Sol, por la invitación, así que comencemos a lo que nos convoca. Comencemos. Oye, yo voy a ser la vocera del pueblo. Preguntas cero técnicas, sino que las cosas que me han dicho también por interno, por favor que alguien explique qué es lo que es una constitución. Una vez escuché a un niño, un pequeñito de primer ciclo básico, que decía: la constitución es como el libro que rige todas las cosas que se hacen dentro de un país. La constitución, a palabras simples, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que debe llevar una constitución? Ahí ustedes ven quién me responde. Ouch. Es una pregunta que tiene como harta respuesta, ¿eh? Yo ojalá, no sé, nos complementemos, porque yo creo que las constituciones existen de distinto tipo, con distintos niveles de profundidad, incluso en extensión. Hablamos también de que hay constituciones que están escritas y otras que no. O sea, en términos de la forma, es multivariado, ¿de acuerdo? Ahora, sin embargo, si queremos tomar un concepto básico de lo que es una constitución, deberíamos decir nosotros que es un texto que resumen conceptualmente cuáles son los ideales que impulsan el movimiento de la sociedad a la cual cobija por un tiempo determinado. En otras palabras, es una especie de contrato que dice de qué forma nos vinculamos las personas que vivimos amparados bajo esa constitución. Por lo tanto, no es un documento que tiene mucho detalle, es un documento que debe tener conceptos importantes, centralizadores, significativos para la sociedad y que van a determinar bajo qué lógica se construyen después las normas más específicas, por ejemplo, las leyes. ¿Ya? ¿Sebastián? Sí, yo podría complementar un poco con lo que dice Yerko, que claro, que esta base fundamental de reglas y reglamentos en general, porque son muy generales la mayoría de ellas, y que finalmente terminan limitando el poder, que eso también es como una de las características, limitar el poder de quienes nos gobiernan, finalmente, y además de tener los derechos fundamentales también de las personas, que se supone que deberían ser reflejadas muy bien ahí y garantizados, que ese es uno de los problemas muchas veces que se está teniendo hoy en día. Entonces, como bien dice Yerko, es una matriz que enmarca, ¿cierto?, el reglamento de un país. Todos los países, o la gran mayoría, ha pasado por un proceso constitucional. Chile no ha sido la excepción, hemos tenido muchas constituciones, que ya a lo mejor después vamos a entrar a comentar un poco, pero claramente, para que los niños lo entiendan, esta carta fundamental, este libro fundamental, que es un texto, tiene las reglas del juego en general, ¿cierto?, para poder nosotros convivir de forma
entre comillas, tranquila y pacífica en un país, con los derechos fundamentales de los ciudadanos, y que ha ido cambiando durante el tiempo y ha sido marcada también por las tendencias, ya sea ideológicas, dentro de un proceso de gobierno. O sea, cada gobierno ha tenido las ganas de hacer reformas según también las conveniencias, independiente. Se dio más en el siglo XIX, obviamente, en el proceso de construcción de la República, y después ya sabemos que la del 25 al 80 también ha tenido reformas, y después la del 80 también tuvo reformas. Entonces, finalmente, se ha ido adaptando a los tiempos, que es la idea, pero también consideramos que tiene ciertas limitaciones fuertes que seguramente las vamos a discutir en un momento más. Claramente la vamos a discutir. Chiquillos, para ambos, ¿cómo se construye una constitución? Me preguntaban mucho las personas, ¿quién la escribe? ¿Quién es la persona o quiénes son los encargados de poder construir y redactar una constitución? Ups. Nuevamente yo partiría reforzando una idea que dije antes, que tampoco hay una fórmula sobre el tema, ¿ya? Tú tienes hoy día que, por ejemplo, las constituciones de la historia de Chile han pasado por distintos mecanismos, donde la ha escrito mucha gente o la ha escrito muy pocas personas, ¿ya? Incluso en América Latina, yo diría que en los últimos 20, 30 años, han habido países que han desarrollado procesos constituyentes no demasiado, sino que muy participativos, para que efectivamente el contrato social al que hacía alusión recién tenga un impacto mayor. Entonces, claro, efectivamente, quienes construyen la constitución o las constituciones son aquellos que son delegados para que lo hagan. Ahora, han sido delegados bajo ciertos regímenes, por ejemplo, un grupo elegido de personas, poquitos, y han construido constituciones también, como en el caso de Bolivia, como en el caso de Venezuela, como en el caso de Ecuador, el caso de Colombia, la han construido también, o se han construido bajo la participación ciudadana masiva, a través de asambleas constituyentes u otro tipo de organizaciones que reciben variados nombres, pero cuya función es, de manera autónoma, sin influencia del poder político vigente, construir este documento con ideas nuevas, modernizadoras, quizás tal vez recogiendo o no, porque no es obligación, el legado de la Constitución anterior. Pero en esencia, lo que se busca es que efectivamente quienes construyan la Constitución sean capaces de generar un documento que sea, y yo voy a usar una palabra, no sé, más bien propia, que sea inspirador, en el sentido de que efectivamente pueda guiar el trabajo de los distintos gobiernos del Estado en un tiempo indeterminado, ¿ya? Yerko, acordándome un poco de lo que tú dices y tomando también lo que me decía Sebastián, en esta inspiración, ¿cuáles son las inspiraciones, cuáles son los vacíos que tiene la Constitución actual, chiquillos, que evidentemente se tienen que mejorar, arreglar o de alguna forma hacer un cambio en la Constitución? Yo creo, mira, no sé si me voy a referir específicamente a elementos que gatillan estos, entre comillas, vacíos a los cuales apuntas tú, ¿ya? Yo creo que hay una lectura que surge del estallido social del 18 de octubre del año pasado, donde se grafica socialmente que hay desigualdad en Chile. Y que esa desigualdad ha generado distintos fenómenos sociales, que están, por ejemplo, en el acceso a la salud, por ejemplo, en el acceso a la educación, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que efectivamente dentro de la Constitución Política del 80, en la medida que se va modernizando, se va actualizando, incluso dentro del gobierno, a través de las reformas que planteaba Sebastián recién, en la medida que se ha ido avanzando en los años, esas diferencias sociales se han ido agudizando. Entonces hoy día la lectura que se hace desde el estallido social, y no solamente por el clamor popular, sino que también los dirigentes políticos de nuestro país toman el guante y reconocen que efectivamente para poder dar un salto diametral,
un salto sideral respecto de cómo resolver estas desigualdades, es necesario construir una nueva constitución. Y tal vez lo que yo pudiera rescatar a propósito de esto es que dentro de esa lectura además se considera que es necesaria la participación popular dentro de la construcción de esta nueva constitución. Tremendo, tremendo lo que nos cuenta, y me tira justamente a preguntarle a Sebastián. La gente habla, convención mixta, convención constitucional, diferencias. En caso de ser constitucional, ¿cómo se elegirían estas personas? ¿Algo que nos puedas contar, Seba? Sí, mira, yo quisiera remontar un poquito más atrás antes de comenzar a como profundizar en ese tema, porque hay ciertos indicios anteriores que nos entregan, como bien decía Yerko, este proceso de ir generando distintos cambios a través del tiempo de estas constituciones. En algún momento se hizo una asamblea constituyente, o se quiso hacer una asamblea constituyente por ahí por 1925, que fue la intención, que después fue solapada por las ideas de Alessandri, pero se intentó hacer una asamblea, que es la idea también central de muchos que están pidiendo hoy en día, no ninguna de las dos alternativas que tú acabas de dar, sino que es una asamblea constituyente como tal, ¿cierto? Ni convención mixta, ni la constituyente como se está proponiendo hoy en día. Entonces, hubo indicios en ese sentido de ese tema. A la vez también, tratar de encabezar un poco los orígenes de estas constituciones. Se hicieron con comisiones, muy bien, como dice Yerko, comisiones elegidas por los distintos gobiernos para poder realizar este marco legal. Es entendible en las primeras décadas del siglo XIX, ¿cierto?, la conformación de la República, que sea gente que tenga las capacidades para poder hacer una constitución. Había varios políticos referentes, pero no eran muchos tampoco. Por lo tanto, eran unas comisiones distintas que iban generando estas constituciones, o estos reglamentos constitucionales, o estos ensayos constitucionales que se fueron dando desde el 1811 hasta el 33, cuando se genera la primera constitución. Esa nos marcó hasta el 29 y tiene tres elementos clave, la del 33, porque fue distinta desde el 33 al 70, del 70 a 1891, y fue distinta desde 1891 al 25. Fue distinta, ¿por qué? Porque eran distintos tiempos, distintos momentos, y además el tema de laicización del Estado también iba generando muchas reformas. Después de eso, claro, la de 1925, llega esta asamblea que finalmente se estaba proponiendo con intelectuales, con escritores, con gente que podíamos decir que era de esa clase media, entre comillas, ¿verdad?, que estaba intelectualmente avanzada en ese tiempo, y que finalmente quiso hacer una asamblea constituyente, que es la propuesta más fuerte que se quería realizar ahora, que es la que para muchos es la que corresponde, ¿cierto?, donde el pueblo tenga que elegir finalmente quiénes van a redactar esta constitución, o que el pueblo participe directamente en esta redacción de una constitución acorde a los tiempos, ¿cierto? Pasamos a la del 80, obviamente hubo reformas estructurales importantes antes de la constitución del 80, ¿cierto? Hubo un gobierno militar o una dictadura fuerte del 73 al 80, y en el 80 se crea esta constitución con la comisión Ortúzar, que finalmente, como bien decía Rierco, es una comisión de grupos de personas que las llevan especialistas para hacer esta constitución. Esa constitución, y aquí quiero complementar la respuesta recién de Yerko, el artículo 19, que es el que más se está dando vuelta en la mente de los que están estudiando la Constitución hoy en día, o que están pensando en la Constitución y cambiarla, te habla de un Estado subsidiario, que ese puede ser uno de los temas importantes que finalmente debería ser cambiado. O sea, que las empresas hagan y deshagan en Chile es por ese artículo. Y además yo le sumaría el tema de lo inconstitucional, de esta institución que se crea para poder hacer las cosas inconstitucionales que a veces se quieren hacer con cambio. Entonces, finalmente, esos cambios no se pueden realizar, ¿como cuáles? Y hay unos súper básicos que se pueden explicar, como el del tema del CERNAC, por ejemplo. Que el tema del CERNAC, ¿cierto?, se quería hacer un proceso bastante fuerte, donde el consumidor tenga respaldo real, ¿cierto?, pero que finalmente no termina siendo un respaldo real, porque fue declarado inconstitucional, ¿cierto? Los cambios que a veces la gente dice, no, pero ¿para qué vamos a cambiar la Constitución si eso no está dentro de la Constitución? Es que hay muchos elementos que se tienen que cambiar en la Constitución que son inconstitucionales, y los declaran así y no se pueden hacer los cambios. Que no permiten Entonces ahí avanzar. no permiten avanzar, exactamente. Entonces se llegó a este proceso que, claro, yo creo que tiene sus distintos bemoles, sus distintos puntos de inicio. Obviamente para nosotros el más cercano es el del estallido del año pasado, que era un tema, yo creo que no sé si era un tema al principio, pero sí se fue dando posterior, que es el tema de la Constitución, porque se comenzaron con muchos otros elementos, ¿cierto?
Y ahí comienza el cuestionamiento de que finalmente hay muchos países que ya cambiaron su constitución dictatorial que tuvieron en algún momento, que se mantuvo, no sé, en Argentina, en otros países, y Chile se mantuvo. Es una constitución económica, es una constitución, yo diría, que tiene una base y un fundamento económico muy, muy potente, que, como te repito, el tema subsidiario impide muchos elementos y no garantiza elementos claves para la ciudadanía. Por ejemplo, el tema del agua, el tema de la salud, no lo garantizan. Por lo tanto, queda al desdén de los privados en todo sentido, ¿cierto? El tema medioambiental, por ejemplo, es otro. Por lo tanto, se llega a determinar este proceso constituyente que viene en el próximo fin de semana. Y claro, hay opciones que fueron opciones también impuestas, o sea, no son opciones de que la gente decidió por esto y por esto otro, ¿cierto? Sino que fueron acuerdos políticos que finalmente terminan declarando si va a ser una idea de que primero el apruebo y el rechazo, y después el mecanismo cómo se va a crear esta constitución si es que gana el apruebo, que es muy probable, viéndolo así, va a salir, ¿cierto? Por lo tanto, el mecanismo, que todavía es cuestionable para muchos, el mecanismo de la convención mixta, ¿cierto? O la constituyente, es un mecanismo que todavía es muy cuestionado. Yo diría que los chicos que todavía están en las calles, ¿cierto? Que pensaron esta semana a hacer sus manifestaciones, yo justifique o no justifique, ¿cierto? Ese tipo de cosas, claramente lo están haciendo porque no están de acuerdo también por estos dos mecanismos, porque se estima que la Constitución debería ser hecha por todos, y no por un grupo de políticos que ya no dio abasto, ni por un grupo de elecciones, a lo mejor la mitad y mitad, que eso es lo que se estima. Por lo tanto, ahí no sé si profundizar más en el tema de quiénes y cuántos y cómo, porque va a ser como bien... eso ya está como bien explicitado de la cantidad, pero no sé si sea muy relevante del trasfondo. Yo creo que, y dando una opinión súper personal, para seguir avanzando dentro de lo que es la historia, de nuestra historia como país, es necesario un cambio constitucional hoy en día. Yo no quiero que mi hijo en 20 años más siga estudiando y hablando de la constitución que se hizo en dictadura, ¿no? Que es la constitución de Pinochet, y vamos a seguir discutiendo lo mismo. Yo creo que de alma hay que cambiar esta constitución sí o sí, de alma, aunque haya tenido reforma el 2005, pero fueron súper leves las reformas. No es una constitución del 2005, es una constitución del 80 todavía. La concertación, la nueva mayoría, han hecho cultivo aquí de esta misma constitución. Entonces, y que la gente piense que por cambiar una constitución se va a refundar Chile, que eso es como el tema que también se habla, de la refundación de Chile con el tema de la nueva constitución en hoja en blanco, etcétera. Son los cambios que son súper necesarios para la mentalidad de Chile, para poder seguir avanzando en construir un país mejor, yo creo, ¿eh? Y obviamente con esos vacíos que tú bien dices, el artículo 19 que es clave, yo cambiando eso por lo menos, y otros elementos que también son el tema de los pueblos indígenas, por ejemplo, súmale, ¿cierto? El pluralismo. Entonces, son elementos que hay que ir cambiando. No me quiero remontar y dar cifras tampoco de la cantidad de personas que tienen que estar para la convención y para el otro tema, porque ahí no me manejo bien en ese sentido. Pero sí te puedo dar esa visión que tengo anterior. Joseba, hay un tiempo de caducidad de las constituciones. ¿Cómo se llevó, o sea, aparte de la presión social que había, cómo se llevó políticamente la decisión de tenemos que hacer un plebiscito? ¿Qué es lo que pasa en los movimientos políticos para que esto suceda? No existe un periodo, podría haber continuado eternamente esta discusión. O sea, mira, la verdad, lo primero es que no hay un tiempo de caducidad para las constituciones. Por eso yo decía recién que la discusión que empieza ahora es para construir un documento que tiene un tiempo indeterminado de duración, ¿ya? O sea, si tú miras, por ejemplo, en Estados Unidos la constitución política tiene, no sé, más de 200 años. Las constituciones en Chile hemos tenido pocas constituciones que han durado mucho tiempo, sin embargo han durado tiempos distintos. O sea, no hay una receta ni una norma internacional, porque no la puede haber, digamos, para determinar cuánto dura una constitución. ¿Y por qué digo que no hay una norma, o no puede haber una norma? Porque finalmente son las sociedades, o deben ser las sociedades, las que democráticamente determinen en qué momento necesitan cambiar de dirección. Ya sea cambiar de dirección en 90 grados, como cambiar de dirección en 25, en 15, en 10 grados, ¿de acuerdo?
Sí, quizás desde esa perspectiva es necesaria una discusión periódica, constante, respecto de las cosas que van afectando a la ciudadanía, porque la sociedad hoy día, además, está cambiando constantemente y drásticamente. Entonces, desde esa perspectiva, hoy día, cuando nos enfrentamos a esta posibilidad de tener una nueva constitución, no lo hacemos porque efectivamente a alguien se le ocurrió, oye, hagamos una nueva constitución, no, sino que porque finalmente la lectura de los hechos que se demuestran el 18 de octubre nos plantean que efectivamente dentro de la sociedad chilena hay una inquietud generalizada. Ahora, el 18 de octubre es una fecha, es un hito, es un día donde no empieza todo. El 18 de octubre es un hito donde confluyen distintos fenómenos que antes, de manera parcializada, de manera individual, ya la sociedad chilena venía manifestando. Los problemas de educación todos los años, los problemas de salud todos los años, los problemas de vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, los problemas de los pueblos indígenas. Ayer escuchaba, por ejemplo, a la ministra de Desarrollo Social de este gobierno, que planteaba ella abiertamente que efectivamente ninguno de los gobiernos, desde el comienzo de la, entre comillas, democracia, ha podido solucionar el problema indígena. Entonces, claro, efectivamente, ahí tienes otro fenómeno más que está en desarrollo, y así sucesivamente. Pero antes del 18 de octubre, todos los años, desde hace 15, 20 años atrás, estas distintas problemáticas se manifestaron de forma aislada. El 18 de octubre confluyen todas estas temáticas y se expresan socialmente. Se expresan con la complejidad que tienen, se expresan con la profundidad que tienen. Por lo tanto, cuando se plantea desde la cúpula política nacional la necesidad de generar una nueva constitución, desde los sectores más progresistas dentro de la política oficial chilena, se obliga a los sectores más conservadores a reconocer la necesidad de hacer una consulta popular respecto de una nueva constitución. Porque yo me imagino, digamos esto, porque suena como lógico, me imagino yo que dentro de la cúpula política nacional se logra ver que el descontento es generalizado y no es por una o dos o tres temáticas, sino que tiene que ver con el sistema político. Por lo tanto, la dirección política nacional se ve obligada a doblar la mano y convocar un plebiscito y preguntar. Porque dentro de la democracia, el plebiscito debiera ser una práctica recurrente para poder resolver los disensos, para poder establecer la temperatura de la ciudadanía respecto de los fenómenos que se están viviendo. Entonces, claro, hoy día la construcción de una nueva constitución surge porque efectivamente fue empujado por la movilización popular. Y la directriz o la directiva nacional política de todos los sectores, se vieron obligados a hacer esta consulta. Ahora bien, yo quisiera agregar un puntito, una reflexión personal sobre este tema. Hoy día, dentro del debate nacional, hay harta candencia respecto de si la convención constituyente o la convención mixta son representativas, porque finalmente, en ambos casos, que van a determinar de manera importante quiénes son los candidatos a la sesión constituyente posterior, van a ser los partidos políticos vigentes, ¿ya? Ahora, sí, y esto pareciera ser, a partir de la normativa que se ha ido generando, pareciera ser así, ¿ya? Ahora bien, hay dentro de los sectores que se oponen, por ejemplo, a estas dos organizaciones, hay quienes plantean la necesidad de una asamblea constituyente, una asamblea que sea autoconvocada, donde los independientes de manera importante puedan participar de esta asamblea. Yo la verdad creo que esa debiera ser una salida natural, óptima, ¿ya? Sin embargo, no puedo dejar de decir que a la luz de cómo ha sido la historia de Chile en la construcción de sus constituciones, la posibilidad de una convención constituyente hoy día es el hito más democrático que hemos tenido o que tendremos la posibilidad de tener para construir nuestra nueva Carta Magna.
Interesante todo lo que nos cuenta Yerko. Bueno, Sebastián también, me llama la atención tanta historia que hay detrás del funcionamiento de nuestro país, desde los tiempos que contaba Sebastián, luego vino la dictadura, la vuelta a la democracia. Ustedes que son profes, chicos, de establecimiento educativo, ¿cómo ven el tema de la educación cívica de los jóvenes? A sus tiempos se supo que se sacaba el tema de la educación cívica y todo. ¿Cómo ven el compromiso de la actual generación de adolescentes que próximamente van a ser votantes también? Mira, yo creo que hay una... A ver, se ha masificado mucha información sobre ese elemento, muchas veces sin tener los fundamentos claros de qué fue la ciudadanía que se eliminó en los colegios, qué fue educación cívica y por qué ahora se llama ciudadanía o existe ciudadanía. Mire, yo siempre que un elemento que siempre contradigo a los que dicen, oye, se eliminó historia, se eliminó ciudadanía, falta educación cívica. Bueno, son ciertos elementos que siempre los declara la gente mayor, la gente por lo menos mayor que yo, o que no está inserta en el aula o haciendo clases de historia, o que no ha leído por último los planes y programas. Cada plan y programa del ministerio arroja ciertos objetivos que no son los objetivos de historia o geografía netamente, sino que son los otros objetivos que uno utiliza y que uno los podía declarar como ciudadanía o participación ciudadana o incluso concepto de educación cívica que se pasan en colegio, se realizan actividades, por ejemplo, trabajos comunitarios, el tema de las elecciones democráticas, por ejemplo, eso lo pasa, yo creo que yo hago clases de quinto hacia arriba, pero seguramente también vienen desde segundo básico para arriba, estoy casi, o tercero, no sé, ahí Yerko me ayuda un poquito después, pero yo por lo menos desde quinto hasta segundo medio, que es donde me muevo hoy en día, ciudadanía está en cada objetivo, si uno lo trata de desmenuzar, y la presencia de ese proceso está. Ahora bien, cómo los profes lo lleven a cabo es otra cosa, ¿cierto? Que es el tema de cómo los profesores lo traten de aplicar, es que es complejo en algunos sentidos, pero sí están los objetivos declarados por el Ministerio de Educación para que los chicos tengan la posibilidad de participar ciudadanamente con cosas que hace la ciudadanía y que ellos las están practicando, las deberían practicar en los colegios. Entonces, eso existe, eso está, no se ha eliminado. Ya obviamente el tema de sacar horas de historia en tercero y cuarto medio, traspasarlas a ciertos electivos que son más específicos y que terminan siendo uno de ciudadanía, otro de geografía en el caso nuestro, o de economía, finalmente no es que se esté desapareciendo el tema de la historia, sino que cambió un poco a los tiempos, por lo menos en tercero y cuarto medio. Hasta segundo medio seguimos tal cual. Entonces, ahí hay un tema que finalmente a veces recae en desinformación o a veces desinterés también, y solamente decir, no, si no se pasa en los colegios, los niños no aprenden nada de ciudadanía en los colegios. De hecho, yo puedo dar un ejemplo súper clave. Los chicos en algún año hicieron la Constitución para niños. O sea, ellos traspasaron la Constitución original para niños y la fueron a repartir a los más chiquititos para que ellos se interesaran por también leer la Constitución. No leerla, verla, porque finalmente tratamos de colocar mucha imagen, ¿cierto? Traspasar los conceptos que eran más teóricos a imagen. Entonces, finalmente, para que ya desde chiquititos sepan lo que es una Constitución y que son las reglas del juego, finalmente, para uno, para estar dentro de un país, que finalmente de ahí se desprenden otras leyes que son menores, pero que están regulando, la verdad, una sociedad que en inicio, y vuelvo atrás a la historia, costó organizarse, y obviamente se necesitaba un reglamento constitucional como en todos los países, que cuesta organizarse cuando son repúblicas, que pasan desde depender de las monarquías, ¿cierto?, a ser república, y eso es difícil, es súper complejo. Chile, de hecho, el que redactó la Constitución, José Joaquín de Mora, uno de las constituciones, era español, porque Chile no tenía tanta gente especialista en estos temas más bien de reglamento y leyes, por lo tanto cuesta. Y si los volvemos adelante, claramente los chicos, ¿qué les puede interesar de una constitución? ¿Qué te dice quién es ciudadano, quién es nacional, quiénes pueden ser presidentes, quiénes pueden ser ministros? Entonces, esa regulación, yo siempre se la explico como un partido de fútbol, quiénes pueden ser los jugadores que están adelante, atrás, qué cosas no pueden hacer y qué cosas pueden hacer, porque finalmente esos elementos uno los va extrapolando para que los chicos vayan entendiendo para cuál es la utilidad de la Constitución. Si finalmente no se le entrega cuál es la utilidad a los chicos, les va a dar lo mismo. Y ahí
lo combinamos con, ya, chiquillos, vamos a hacer acciones comunitarias. ¿Qué vamos a hacer? No sé, van a ir a colocar afiches sobre el cuidado del medio ambiente, van a ir todos esos elementos son parte de la ciudadanía actual. O sea, cuando los más adultos dicen, no, si ya nos enseña ciudadanía en los colegios, o sea, no se enseña educación cívica. Claro, no se le enseña a memorizar conceptos cívicos, pero sí se intenta tratar de bajar y hacer la práctica en algún sentido, ¿cierto? Hacer elecciones democráticas dentro del curso, después hacer elecciones de centros de alumnos. Eso es parte de ciudadanía. Es lógico. Oye, hay un tema, ¿Mirko? Oye, me gustaría complementar a mí lo que dice Sebastián, que yo creo que lo hace de manera correcta. Sin embargo, yo quisiera dar una perspectiva distinta a propósito de que hoy día la formación ciudadana no tiene que ver con contenidos, como bien dice Sebastián, ¿ya? Y tampoco la formación ciudadana tiene que ver con una asignatura determinada, historia, educación cívica. Yo creo que ya la visión respecto de la formación ciudadana en esa perspectiva es una visión de hace 40 años atrás. Hoy día tú formas ciudadanamente al estudiante, a los niños, a los adolescentes, a los adultos, en la medida que les enseñas a observar críticamente la realidad que vive. Ahora, eso implica que la observación crítica de los distintos fenómenos sea ponderada, sea posible desde las distintas perspectivas que nos ofrecen, por ejemplo, las distintas asignaturas de un colegio determinado. O sea, por ejemplo, hoy día un fenómeno natural, un fenómeno como la contaminación, no tiene que ver solamente con hechos químicos o físicos o situaciones atmosféricas, tiene que ver con situaciones de producción, de relación del hombre del hombre con la economía, de la demanda, por ejemplo, de qué está demandando la población para poder vivir, para poder comprar, qué determina el consumo. Entonces, la formación ciudadana necesariamente tiene que pasar porque hoy día esta matriz curricular a la cual hace alusión Sebastián sea utilizada como una herramienta transversal, donde al estudiante, donde al niño, donde al educando se le presente frente a la realidad multifactorial que existe, no solamente frente a un contenido determinado de qué significa la palabra constitución o no, sino que simplemente le podamos dar herramientas a los educandos para que puedan resolver problemas de forma creativa y que aporten efectivamente bajo ese prisma, con esas soluciones, y que aporten a mejorar la sociedad en el futuro. Chiquillos, interesantísimo lo que nos están contando, da de ideas no solamente a otros colegas de ustedes para poder incentivar el tema de la participación ciudadana, también en la casa, ¿eh? Tantas decisiones en la casa también se puede jugar un poco a tomar decisiones, quién está a cargo del cuidado de la mascota, quién está a cargo de hacer esto, son roles que tenemos en la sociedad, así que buenísimo. Vamos a ir a una pausa cortita, a la vuelta hacemos el cierre de esta entrevista que ha sido interesantísima y con los chiquillos ahí que nos vienen a contar historia y la Constitución y por supuesto la participación ciudadana. Continuamos luego de esta pausa cortita porque tenemos que cerrar ya este episodio de PIN-PAN, la explosión social, organizado por el Centro de Estudio de Desarrollo Regional de Coquimbo. Estábamos con Yerko, estábamos con Sebastián, los dos de historia, que nos vinieron a dar una tremenda clase para poder entender, conocer cómo ha sido el proceso constituyente en nuestro país. Chicos, a ambos, en esta nueva constitución, si llegase a tomarse, a ganar el apruebo, independiente de cualquiera de las dos convenciones que se tomen, ¿cómo o cuáles serían las áreas más débiles que podrían fortalecerse en distintas áreas que ustedes vean? Educación, salud, inclusión, ¿cuáles son las que ustedes creen que deberían estar presentes en esta nueva constitución? Para que no se declare inconstitucional de aquí más adelante otras cosas, o para que pase lo que está pasando, para que no pase. ¿Yerko? ¿O yo? Mira, yo creo que lo primero, a propósito de lo que hablábamos en un comienzo, de cuáles son las causas que efectivamente llevan al estallido social, a estos distintos fenómenos que confluyen en el estallido social que yo planteé temprano, yo creo que el primer punto es que tiene que definirse cuál es el rol del Estado para con la sociedad, ¿ya? Hoy día, si bien es cierto,
la Constitución indica que la educación, que la salud son derechos, por ejemplo, al consagrar un Estado subsidiario, siempre deja que el protagonismo lo tenga la empresa privada y que finalmente lo que la empresa privada no alcanza a cubrir, lo cubre el Estado. Entonces, de esa forma garantiza el acceso o el derecho de todos a los distintos, a solucionar los distintas necesidades que tiene la población. Sin embargo, eso ha quedado demostrado que no es suficiente. O sea, tampoco soy de la idea de que la empresa privada no exista, por ejemplo, pero que sí el Estado, frente a la empresa privada, sea un Estado fuerte, que sea capaz de resolver realmente los problemas de la población. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un punto importante. Debiera resolver también, necesariamente, debiera reconocer que dentro de la sociedad chilena existe una pluralidad también de gentes, ¿ya? Y que por esa pluralidad tenemos que ser reconocidos. Por ejemplo, a propósito de la presencia de los pueblos indígenas, de los pueblos ancestrales, que son anteriores a Chile inclusive. Entonces, desde esa óptica también reconocer que por ser ellos habitantes de nuestro territorio, desde mucho antes que se formara la sociedad chilena, deben tener un protagonismo también o una presencia visible, explícita dentro de la conformación y la organización del nuevo Estado chileno. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que tenemos dos elementos que son fundamentales. El primero, el rol del Estado, que garantiza la solución de las distintas necesidades que tiene la población, y en segundo lugar, a propósito de lo anterior, también que reconozca la pluralidad de las diversas gentes que habitan en nuestro país. Yo creo que sobre la base de esos puntos se pueden mover hartos aspectos, pero en lo esencial yo creo que ese debiera ser el corazón de una nueva constitución. Sí. ¿Qué piensa Sebastián? Estoy de acuerdo con ese sentido. Le sumo. Por ejemplo, el tema de la salud es clave también dentro de los que hay que movilizar, entendiendo que y vuelvo a insistir, es una constitución que yo la denominaría una constitución económica. Está en base a un modelo establecido en el proceso de los años 70 y que después toma la estructura de leyes, ¿cierto?, en los 80 con la nueva constitución. Y yo creo que hay que cambiar ese elemento de base, o sea, que el tema económico no determine los elementos básicos para una sociedad. Entonces ahí entra el tema de la salud, por ejemplo, que tiene que ver con esto de, como decía Yerko, los privados no pueden ser los que manejen todo el proceso. El Estado debe ser un Estado muy fuerte para que, claro, se complemente con los privados, pero el Estado debe ser el primero. En ese sentido, los hospitales, por ejemplo, deben dar una atención de calidad, al igual que lo hacen las clínicas. Y en ese sentido no estoy diciendo que las clínicas desaparezcan, sino que sean las personas que quieran, aparte, ¿cierto? Una clínica, ok, pague, pero que el Estado entregue la posibilidad que sea un fondo común, por ejemplo, que ese 7% no sea solamente para FONASA y el otro 7% para la ISAPRE, sino que sea un fondo común, como lo hacen otros países, donde ese 7% va para todo y que el Estado lo controla, ¿cierto? Y el que quiera pagar más se va a una cosa privada, pero en otra instancia. Pero sí, la base de salud tiene que estar, yo creo, asegurada y garantizada para todo y de calidad también. Vamos a la educación. Bueno, es clave, ¿cierto?, el tema de la educación. El tema de la educación pública se vio en nefastas condiciones con el tema pandemia, y eso deja en descubierto y al desnudo todos los problemas que tiene los estados o los gobiernos para que el Estado pueda solventar el tema de la educación pública. Y por qué el ministro quiere volver a clase tan rápido, porque sabe las necesidades que tienen muchos colegios o muchos alumnos a nivel nacional. Entonces como que quiere apresurar ese proceso en medio del tema salud, ¿cierto?, pandémico. Entonces finalmente, claro, porque no quieren que se veamos aún desnudo totalmente el tema de la educación en Chile y garantizarla y que sea de calidad, que ese tema no está tampoco en la Constitución. El tema de los pueblos indígenas, que pese a que en el año 91, 92 se hizo la ley indígena y que nosotros tuvimos el otro día con José Bengoa, ¿cierto?, que fue uno de los propulsores de estas leyes en el gobierno de Aylwin, pero no fue lo mejor que se pudo haber realizado, y de hecho hoy en día sigue el tema y va a seguir el proceso con los pueblos indígenas,
Y necesitamos un Estado pluriétnico, le podemos llamar, ¿cierto? Y hay que reconocer los pueblos indígenas. Yo siempre lo que he leído es que ellos no quieren una independencia, que eso es lo que dicen, no, es que quieren independizarse allá en el sur, ¿cierto? Con los terrenos. No, ellos están pidiendo una forma de autonomía, que es el mismo trato que tienen muchos loncos con los empresarios. El lonco se relaciona con el empresario y negocia. Ya, ¿por qué no puede llegar a acuerdos con el Estado, ¿cierto? En una forma también de respeto, porque no, si son pueblos indígenas que muchas veces fueron vapuleados por los historiadores, por muchos historiadores, y que finalmente hay mucho mito también referente a ese elemento. Entonces, el pueblo mapuche y el pueblo indígena, estamos hablando de los changos, por ejemplo, que existieron o no existieron, fueron un pueblo del norte, fueron un pueblo que se relacionó con los hidalguitas. Bueno, hay también una discusión ahí. Hay un desconocimiento profundo de las raíces étnicas de nuestro país, y ese elemento es clave que quede muy claro en la Constitución. Por otro lado, el tema vivienda, que claramente la Constitución no te va a dar una casa, obviamente, pero sí por lo menos va a regular el tema de que por lo menos el Estado asegure viviendas dignas, ¿cierto?, para la ciudadanía. Hay muchas personas que no tienen casa o están endeudadas hasta las patas con el tema de las casas, y finalmente no es de ellos todavía. Van a pasar 30, 40 años y si es que llegan a pagarla o si no se las quitan antes. Hay un montón de elementos que hay que modificar y que, como decíamos al principio, las van a declarar inconstitucional porque al empresariado no les conviene. Entonces ese elemento que la hace una constitución muy neoliberal, muy privatizadora, el agua, ¿para qué decir? O sea, personas dueñas de agua. Y yo creo que ustedes lo saben, somos el único país en el mundo que tiene el agua privada. Y ese elemento sí se puede modificar en la Constitución. Porque cuando se quiso cambiar, no es que la declararon inconstitucional, porque la Constitución dice esto y esto otro. Entonces, hay un artículo que lo dejaron muy amarradito, ¿cierto? Para no modificar casi nada. Hubo algunos elementos, sacar a senadores vitalicios, etcétera, pero hubo elementos que no se pudieron cambiar porque necesitan un quórum, ¿cierto? Muy alto, y que no se pudo hacer. El 2/3 y el 3/5 son muy limitadores para muchos de los elementos y finalmente terminan siendo las cosas inconstitucionales. Entonces, de fondo, si ustedes me preguntan a mí, ¿hay que cambiar la Constitución? Hay que cambiarla. Sí. Hemos tenido 11, una más, y somos un país que quedó incompleto, al igual que países de Latinoamérica. ¿En base a qué? Los historiadores declaran que América Latina, los países quedaron incompletos. No nos podemos comparar con países europeos porque quedamos en un momento incompleto. Por lo tanto, seguimos todavía en estos avances de acuerdo a los tiempos para ir cambiando las constituciones y estamos a tiempo. Yo creo que la ilegitimidad de una constitución hecha en dictadura nos va a determinar, si seguimos así, nos va a determinar por muchos años más y la discusión va a ser otra y no la preocupación por la ciudadanía como tal. Silenciada, es que estaba ladrando mi perro, entonces yo lo silencié, ahora me olvidé. Oye, gracias por hacernos hacer un viaje, un viaje histórico de todo lo que está pasando, tantas áreas y tantas cosas, chiquillos, que claro, uno hace memoria. Estaba escuchándote muy atento, Seba, ayer, uno hace memoria y no, esto no se puede, claro, para el ciudadano común y corriente, pero hagamos esto como nosotros, no, que es inconstitucional. Pero ¿cómo yo voy a comprar un televisor y me salió mal y no lo puedo cambiar? Vamos para allá, supuestamente me tienen que defender, no, porque es inconstitucional. ¿Cómo vamos a hacer que los medicamentos estén todos coludidos, cuesten lo mismo para la farmacia, el confort, el agua? O sea, claramente este estado subsidiario y el neoliberalismo que lleva la batuta de la Constitución actual ha hecho que no podamos avanzar en un montón de cosas que son básicas y que claramente van en desmedro del ciudadano común y corriente. Así que, es que, ojo, hay cosas que no deben ser discusión en un país. Claro. La salud, la educación, el trabajo, la vivienda son elementos que ni siquiera deben tener ni siquiera un color político. No deberían tener una discusión. Eso debería estar zanjado ya, porque finalmente son cosas básicas. Y se supone que la Constitución garantiza las cosas básicas, pero sabemos que no es así. Bueno, chiquillos, muchas gracias por ayudarnos a que la gente se informe. Ahí vamos a estar conectándonos prontamente para que puedan ver este capítulo. Kirko, Sebastián, ¿algo que agregar? Historia activa, no sé, alguna actividad que estén haciendo que necesiten hacer, no sé, en sus colegios, que estén haciendo alguna actividad que la gente pueda ver, algo que tenga que ver con
que la comunidad conozca un poco de historia de nuestro país, no sé, alguna actividad Sí. que quieran hacer. Bueno, Historia Activa es un proyecto basado en la educación, basado en entregar un poco de, bajar la academia a los alumnos, interesarlos por la historia por medio de las tecnologías. Tratamos de mostrar distintas visiones historiográficas para que ellos vayan generando pensamiento crítico, opinión, ¿cierto? Entonces hemos tenido entrevistas con distintos historiadores, premios nacionales de historia, premios nacionales de humanidades, políticos. Ya mañana estamos con José Joaquín Brunner. Nos pueden visitar en el canal de Historia Activa en YouTube y seguirnos ahí. Hay varios programas muy, muy interesantes con historiadores de distintos temas, siglo XIX, siglo XX, y donde participan alumnos y apoderados también. Así que invitados todos. Sí, por mi parte, la verdad, por mi parte, la verdad, solamente instar a la gente que participe en el plebiscito del domingo, que la verdad, como decíamos temprano, es un hito histórico. Yo creo que es la primera vez que se va a consultar de manera democrática, transparente, ojo, porque el 80 también es una consulta, para que la población se manifieste en torno a la construcción de una nueva constitución. Y desde esa perspectiva también instar a los padres, instar a los profesores de nuestro país a formar ciudadanos que tengan una visión crítica de las cosas y que no sean ciudadanos que lo sean o que se consideren ciudadanos porque saben las cosas de memoria, ¿ya? Yo creo que nuestra población hoy día, distintos niveles de ilustración, con distintos niveles de educación, hoy día está lo suficientemente conscientes de sus problemáticas como para aportar desde su propia perspectiva, desde su propia realidad local, a una nueva constitución. Por lo tanto, desde esa óptica, ciudadano es todo aquel que es capaz de manifestar su problemática y plantear una posible solución, y que es capaz de dialogar también con otros. Hoy día, desgraciadamente, en las últimas horas, hemos visto muchos actos de violencia, que son reales, son pragmáticos, o sea, son evidentes. Sin embargo, claro, la prensa a nosotros nos entrega al final del día el gran hito de violencia, que no le quiero quitar importancia en todo caso, ¿eh? Yo estoy en contra de la violencia, absolutamente. Sin embargo, yo quisiera relevar también la masividad y lo alegre que es la manifestación masiva de la población. O sea, en Santiago, un grupito que quema una iglesia, comete el crimen de quemar una iglesia, pero tú tienes en la contraparte 300, 400 mil personas manifestándose en la calle de manera alegre, de manera consciente, educada, respecto de lo que quieren. Entonces, yo creo que tenemos que ser capaces también críticamente de poner en relieve esa otra parte, y no solamente... o sea, tenemos que criticar la violencia, pero no solamente destacar aquello como parte de la movilización social. Justamente porque claramente existe, como dice Yerko, estos grupos reducidos donde quedan colaterales en el centro, incendios, algunos saqueos y todo, pero hay una gran cantidad de personas que está trabajando y está luchando por los derechos y de repente se empaña el movimiento por esto. La gente tiende a pensar, si yo voy a votar por el apruebo, quizás esto va a ser una constante. Yo los invito más que nada a escuchar a reescuchar, si quieren volver atrás el video, háganlo, escuchen a Yerko, escuchen a Sebastián, conozcan un poco cómo ha sido la formulación de las constituciones a nivel histórico en nuestro país, y vayan este 25 a votar, lleven su lápiz azul. Hoy ya me enteré de que no es una falacia el tema de la lápiz, que es solamente un lápiz azul, solamente llevar un lápiz azul. Ayer tuve una entrevista con una persona que sabe mucho y nos contaba que era una de las tantas campañas del terror. Así que, bueno, lápiz azul para que vayan a votar, si quieren asegurarse, lleven lápiz también, pero vayan el 25 de octubre a votar y nos vemos, ojalá, nos vemos el 26, ahí vemos qué va a pasar. Vamos a continuar con este programa, así que yo creo que el Yerko y Sebastián tienen que, dentro de su agendita ahí, coordinarse, porque queremos saber de interactiva, queremos saber de la educación, así que gracias, chiquillos, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ti. Que estén bien. Muchas gracias, Sol. Besitos. Chao.